células de la mucosa gástrica que ustedes han estudiado en histología y altera la apoptosis y la necrosis. Produce necrosis y también acelera la apoptosis. Entonces, el segundo término es cuando no hay infección asociada al daño, y a esto se le llama gastropatía. Y las causas más comunes son pues, el consumo de etanol, por ejemplo, o algunos fármacos lesivos al estómago. Y los más visibles son los antiinflamatorios no esteroideos y la aspirina, ¿no? La aspirina, los antiinflamatorios son los clásicos. A este segundo grupo también se le puede llamar gastritis química. Por lo tanto, no está mal decir gastritis por alcohol o gastritis por antiinflamatorios o por aspirina. Entonces, todo eso es producido por el término. Pero el estómago tiene funciones fisiológicas, no solo de almacenamiento, mezcla del contenido del bolo alimenticio con la secreción gástrica, la pepsina, etcétera, sino también tiene funciones, la secreción tiene funciones de defensa. Entonces el estómago es un órgano cuya secreción defiende al organismo de lo que ingerimos. Los alimentos, por mucho, pues no son estériles en ninguna parte del mundo. Y por supuesto, imagínense el hombre en la antigüedad, las condiciones en que comía y bebía. Nuestra especie, el Homo sapiens, es una especie carroñera. Nosotros decimos que ha sido cazador-recolector, que suena bonito, pero hay evidencias paleontológicas que el humano ha sido también carroñero, como muchos cazadores, ¿no? El león es también carroñero. Entonces, si ve una presa ahí muerta, aprovecha y no gasta energías en cazar. El ser humano ha sido carroñero, comiendo desperdicios, sobras, animales muertos, y también ha sido cazador, recolector. Entonces, los alimentos son no limpios. Nuestro Perú, pues el grado de contaminación de los alimentos es increíblemente alto. Y el ácido va a eliminar la mayoría de bacterias, virus, hongos, toxinas que se encuentran en los alimentos y parásitos. Pero no siempre es exitoso. No siempre es exitoso y puede fallar. Entonces, cuando uno disminuye o quita la secreción gástrica, va a bajar estos mecanismos de defensa. Entonces, uno debe bloquear la acidez cuando esto es patológico y tiene una necesidad. Y ya desde ahora les digo que está demostrado que más de la mitad de las indicaciones por médicos de drogas tan potentes como inhibidores de bomba de protones son indicaciones erróneas que no justifican el uso. ¿Y cuál es el factor más importante para que salga una persona consumiendo estas drogas? Llegar a un hospital. El solo pisar un hospital hace que la gente les indique alguno de estas cosas. Entonces, y da cuando está justificado. Todo en la vida es un costo-beneficio. Y cuando está indicado, se usa. No hay vuelta que dar. También el estómago, la acidez es útil para la absorción del calcio, del hierro. Para la secreción también el factor intrínseco para la absorción de B12, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es imprescindible para la vida. Uno puede vivir con una gastrectomía o con una exclusión del estómago, como hacen algunas cirugías actuales, ¿no? Donde excluyen casi la mayoría, más del 90% del estómago. Se puede vivir. La pepsina, que es secretada como pepsinógeno y que se activa con el pH 3.5 a pepsina, es imprescindible para la secreción de la proteína, pero no es
exclusiva y la secreción pancreática supera la absorción de las proteínas sin ningún problema. El órgano más importante de la digestión de proteínas y grasas es por lejos el páncreas. Entonces, el estómago sí. Entonces, al estómago lo dañan cosas como el estrés, al estómago lo dañan el tabaco, más que alcohol, el alcohol también. En infecciones hay múltiples que dañan al estómago, pero la más importante pues, es el Helicobacter pylori, y lo dañan con hierbas medicinales, y lo dañan también medicamentos que venden en la farmacia, de las industrias farmacéuticas. De entre ellos tenemos la quinidina, antibióticos como las tetraciclinas, algunas formas químicas de hierro. El hierro puede llegar a producir hasta úlceras, algunas formas de hierro. No todas las sales son iguales. Y por supuesto, los antiinflamatorios no esteroideos y la pirina, ¿no? Entonces, esas son cosas básicas. Entonces, la gastritis tiene varios patrones. La más común es la gastritis antral, que es por Helicobacter, que es el patrón más benigno. Y es la mayoría, felizmente. Pero a veces la gastritis, entre comillas, asciende y se forman zonas de metaplasia parcelar atrófica, ¿no? Con atrofia. Y esta zona, este fenotipo del estómago es preocupante porque puede llevar a úlceras gástricas y a cáncer gástrico. Más o menos se da en 3% de los infectados. Y esta es la gastritis autoinmune, que es por anticuerpos contra las células parietales, que es rara comparada con la otra. Este es un aspecto común que puede tener un estómago. Vemos el píloro, luego de tomar licor en exceso, luego de consumir antiinflamatorios, luego de tomar hierbas medicinales. Por ejemplo, les pongo una que causa daño semejante al estómago de los antiinflamatorios, que es la uña de gato. De repente, porque en la uña de gato, farmacólogos y profesores de ciencias básicas de Francia, hace varias décadas la estudiaron y llegaron a la conclusión de que su mecanismo de acción, porque es analgésico, antiinflamatorio, aparte de otras cosas, es a través de la COX-1, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, de repente comparte por eso ese mecanismo y hemos visto casos en el Perú de lesiones erosivas, ulcerativas y hemorragia digestiva. Entonces, la gastritis puede ser aguda, Helicobacter y otras causas, y crónica. Y la crónica, la tipo B, que la mayoría es Helicobacter. Formas no muy comunes, pero no por eso no importantes: linfocítica, eosinofílica, enfermedad de Crohn, granulomatosa, etc. Entonces, el aspecto de linfocítica también con Helicobacter se ve un aspecto parecido. Son los folículos linfoides los que dan ese aspecto de granitos ahí. Hay un diagnóstico de gastritis que está sancionado universalmente en el catálogo mundial de los diagnósticos médicos, pero generalmente lo que sufre la persona es dispepsia. Pepsis es digestión, y cuando esta digestión no es adecuada, se llama dispepsia, y esto altera profundamente la calidad de vida, profundamente la calidad de vida. La persona dispéptica no va a poder disfrutar porque la comida en nosotros, en nuestra especie, no solo es para alimentarse, de ninguna manera. Nosotros, la comida tiene una función cultural, social, y es un deleite del humano, es uno de los placeres del humano. Y eso explica la presencia de hospitales, de restaurantes, etc. ¿No? Eso explica. Si no, pues, el ser humano no come
para alimentarse, eso no, de ninguna manera. Y todos los eventos, desde el día que ustedes nacen, sus cumpleaños, el día que se gradúen de médicos, hasta las defunciones en algunas culturas, es con comida eso. Diplomáticos, negocios, todo es con comidas y bebidas. Entonces, la comida tiene un aspecto, y cuando eso está alterado, se altera lo que se llama calidad de vida. La dispepsia puede ser asintomática, puede ser muy sintomática, y cuando tiene algunas características se puede hacer endoscopía e investigar el Helicobacter. El tratamiento, tratamos los síntomas, y en la anemia perniciosa pues le damos B12. Es mejor siempre erradicar el Helicobacter, siempre. Las lesiones agudas de mucosa gástrica son lesiones erosivas. Erosión es una solución de continuidad de la mucosa que no pasa de medio centímetro y superficial. Y úlcera es cuando tiene más de medio centímetro y profunda, que atraviesa la muscular y mucosal. Las lesiones agudas se presentan en situaciones de estrés. Estrés que se ve en las UCIs, en las unidades de shock trauma, en los sépticos, en insuficiencia respiratoria, en los tequeados, en los quemados, y también en un estrés intenso desde el punto de vista psicológico, etcétera, en catástrofe, por ejemplo, bien estudiado. Algunos nombres propios tienen estas lesiones, como son las úlceras de Curling en quemados o úlceras de Cushing en tequeados. Dan hemorragia, pero esto se previene. Las unidades de cuidados intensivos, etcétera, tienen indicadores para poder ver a quién se le previene. Tampoco no a ciegas a todos. Este tipo de lesión puede ser por estrés. Y fíjese la cantidad de cosas que pueden dañar al estómago, apirina, antiinflamatorios, al número 1, difosfonato, estos llamados fijadores de calcio, bromazepam, quimioterapia de calcio, fluoruros, hierro, fosfato sódico que se usa como laxante, por supuesto agente corrosivo, la cocaína, el alcohol etílico, metal, la ketamina que también la usan ahora para drogarse, selenio, etc. Pero por lejos, los COX, los antiinflamatorios no esteroideos son los número 1. Y estos medicamentos son los más vendidos y no hay especialidad médica que no lo use. Hay hasta para en aplicación dérmica. Hay en gotas oculares, oftálmicas, etc. Perdón, cotorrinos, etc. No hay especialidad que no lo use. Y uno tiene obligación de, cuando algo lo usa, saber algo. Hace unos 25 años, la novedad farmacológica era que los COX-2 eran los que tenían los efectos antiinflamatorios y los que inhibían los COX-1 tenían el efecto benéfico, pero a su vez efectos gastrointestinales, sobre todo lesivos. Y surgieron los llamados COX-IPS, que solo atravesaban la COX-2. Y teóricamente tenían el beneficio de ser analgésicos, antiinflamatorios, pero no daban ningún efecto adverso, sobre todo al estómago. Unos 10 años después se demostró que estas drogas eran protrombóticas y llevaron al retiro de varios de estos productos. Pero los laboratorios se habían ganado billones, o sea, miles de millones de dólares en el transcurso. Los laboratorios son negocios, empresas cuyo fin es ganar dinero. Cuando yo escucho una conferencia y está financiada por un laboratorio, generalmente difícilmente lo escucho, y si lo escucho, pues, con las precauciones, y si es un evento en un sitio, iré pues si hay muy buena comida o algún regalo que puedan dar, si no, no voy. Son un claro conflicto de intereses. El laboratorio financia a un speaker y ese speaker va a decir lo que el laboratorio quiere que diga. Pues dinero. El laboratorio no le va a pagar a alguien para que hable algo que no le conviene.
Entonces, las autoridades y nosotros tenemos que tener esa relación con los laboratorios, no pelearse. Es una relación de mutuo, pero con respeto. Factores que incrementan el riesgo de las complicaciones, la edad, la polifarmacia, eso es más en geriatría. Condiciones comórbidas. Primer mes de uso es más lesivo que los meses restantes. Tener historia de úlcera péptica, usar más de un AINES o tener concomitantemente otras drogas como son anticoagulantes, esteroides, etc. Miren ustedes cómo al primer mes hay más riesgo que los meses siguientes de daño al estómago, pero esto sucede por un proceso de citoadaptación. Pero eso no ocurre en todos. La mayoría va a seguir con problemas. Y la edad es el factor básico, básico. A más edad, más riesgo. A la edad de usted, los riesgos son pues ínfimos. Aunque los hombres de edad media tienen más riesgo que la mujer. Y de mayores, de los ancianos, ya todos tenemos riesgo, todos los ancianos tenemos riesgo. Y este es un cuadrito porque la industria farmacéutica maneja a la opinión de la mayoría de médicos. La maneja, la manipula y verdaderamente está tan mal preparada la profesión que la manejan, pues le hacen cambiar de indicaciones, etc. Y eso no es solo en Perú. Hace poco vi lo que pasó en Estados Unidos hace algunos años con la epidemia que están ellos de opiáceos. La epidemia de opiáceos. Y cómo los laboratorios, igual que acá, manipulaban a los médicos y los médicos americanos, profundamente ignorantes de lo que estaban usando, de la farmacología, de las posibilidades de adicciones, eran manejados. Y eso ha originado una ola de adicciones a los opiáceos, que hasta el día de hoy se ven, hasta el día de hoy. Y cómo manejan a los médicos, igual que acá. No cree usted que el médico americano es más instruido, más leído, no. Tiene la lectura gratis. Nosotros no tenemos nada. No tenemos ningún acceso así como debiera ser. Ellos lo tienen gratis. Por decir, la vida real no me da a mí como profesor ni siquiera una buena base de datos. Ni siquiera una buena base de datos para que yo pueda buscar literatura. Ni siquiera. Imagínense ustedes. En Estados Unidos cualquiera tiene acceso a la información gratuita. Y los analgésicos, todos son analgésicos, los AINES, todos. Y todos son por igual si ustedes usan la dosis equivalente. No hay uno mejor que el otro. Y acá le pongo una tabla, sacado de un libro de 2022 de emergencias, medicina de emergencias, y he sacado del capítulo sobre dolor, donde ven cómo el ibuprofeno como patrón de comparación, que es un AINES de venta libre en la mayor parte del mundo y que tiene un riesgo bajo de lesión. Si es como uno, los COX-2, que todavía se usan algunos como Celecoxib, tienen menos riesgo, claro. Y como el ketorolaco tiene 24 veces más riesgo. Entonces, a veces, y veo, ¿no? Operan a una persona adulta mayor y le dan ketorolaco, pues, ¿no? Dios mío, eso es... Y no le dan nada para proteger el estómago. Cuando se usa un protector, ¿cómo baja el riesgo con el ibuprofeno? Fíjense, cuando le asocian, por ejemplo, omeprazol o misoprostol. Pero eso ocurre en todo el mundo, ¿no? La gente manejada por la información y todo. Úlcera. Úlcera es una lesión localizada. O sea, en estómago, duodeno, en una hernia, en esófago o en una anastomosis, etc. Cuando hablamos de etiologías, Helicobacter, la número 1, AINES, hablamos como todas enfermedades con factores, en que está hasta la genética. La genética. Nuestro código genético determina muchos riesgos. Por ejemplo, ahora en la pandemia se vio como gente joven, sin ningún, entre comillas, factor de riesgo, ingresaba a UCI con falla respiratoria severa en la primera y segunda ola del COVID-19. Se vio, por ejemplo, que un factor de riesgo que multiplica por 3 o 4 el riesgo que ingrese a una UCI es que esas personas tenían genes neandertales.
que ustedes saben que entre un 1 a 4%, 2 a 3% tenemos los humanos modernos, genes de neandertales. Y los que tenían esos genes iban peor. Entonces, gente joven que no tenía aparentemente ningún otro factor. Entonces, para que vean hasta la genética, hasta nuestros ancestros. ¿Por qué un Sherpa, que son estos habitantes del Himalaya, que suben a grandes alturas, no tienen el mal de montaña crónico que tiene, por ejemplo, acá el de Cerro de Paco, el de La Oroya, etc.? Antiguamente decían, no, es que la población por ejemplo, acá en la serranía peruana, recién tiene ahí 8.000 años, 5.000 años o menos. No se ha adaptado. En cambio, en el Himalaya tienen 20.000, 30.000. Pero ahora se sabe que esa gente tiene genes denisovanos, que es el otro homínido. Han habido hasta 6 simultáneamente circulando, 5 con nosotros 6. Entonces, ahora se sabe bien hasta la genética determina, en este caso les brinda la posibilidad de soportar grandes alturas y no hacen mal de montaña crónico ni nada como hacen acá. Entonces, cofactores desde la genética, les estoy poniendo un ejemplo. Entonces, factores que protegen el bicarbonato, el moco, factores de crecimiento, las prostaglandinas que van a mejorar la respuesta de la mucosa. Y esto disminuye las prostaglandinas con la edad. A más edad disminuye. Si ustedes cortan 60 años para arriba y 60 años para abajo, 4 veces multiplica el riesgo de hacer una úlcera con todos los demás factores igual. ¿Y qué agrede? No solo el ácido, el tabaco, el etanol. El tabaco es peor que etanol. AINES, etc. Y si tienen helicobacter, más riesgo. Entonces, la etiología, cuando hablamos de la etiología principal, pero no de los cofactores, que los hay. Entonces, tenemos en el helicobacter 90% de las úlceras duodenales. Ustedes consideren una úlcera duodenal como helicobacter hasta que se demuestre lo contrario. Tiene que haber dos pruebas negativas en una úlcera duodenal. Negativa para helicobacter para decir no es por helicobacter. No basta una sola. O sea, una biopsia sola no basta para decir esta úlcera no es por helicobacter. Y si hay duda, lo tratan. Pero claro, la úlcera renal también puede ser por un AINES o un solo Ingeredelis o estado. O sea, tabaquismo, estrés son los mejores factores. Y acá es una úlcera que llamada de Cámero que se ve en la hernia yatal. El helicobacter infecta el antro, baja la somatostatina a niveles ínfimos y estos deja libre la gastrina, deja libre la célula parietal para una gran carga ácida que pasa al duodeno, sobrepasa los mecanismos de protección y hasta el bicarbonato del páncreas, etc. Y lesiona. Y luego que lesiona, esto se cura con una metaplasia gástrica, no la mucosa duodenal. El tubo digestivo es así. Las lesiones generalmente se curan, se epitelizan otra vez con metaplasias. Igual le habrá dicho ayer la clase de la doctora Alba en el esófago. Y esto se infecta y puede llevar a la úlcera. Pero el helicobacter es básico, pero no es lo único. Hay cofactores, hay la genética, etcétera, etcétera. Hay otros factores. Los AINES tienen un efecto sistémico y local. Pero ustedes con una droga inyectable, por supuesto que pueden producir daño y se ha escrito hemorragia digestiva, perforación de estómago con AINES inyectables. Y de los hábitos nocivos que nuestra sociedad acepta, el cigarrillo es lo peor, más que el alcohol. El dolor ulceroso, la clínica de la úlcera es un dolor típico que ustedes saben en semiología. Dolor de hambre, nocturno, que se dice en la semiología que se incrementa cuando comen en la gástrica y la duodenal al revés.
Pero no siempre se da este síndrome. 20% no tienen dolor. Y cuando uno tiene un síndrome ulceroso, le hacen una endoscopia, solo 1 de cada 6 tiene una úlcera confirmada. Si la úlcera está en una zona estrecha, puede haber náuseas y vómitos. Y los síntomas son episódicos. En el mundo entero, la úlcera renal está disminuyendo. Ya en los países ricos no es la más común. Más común es la gástrica. En nosotros todavía es la más común. Y una de las razones básicas es el helicobacter. Nosotros tenemos un montón de helicobacter, ellos no, tienen mucho menos, mucho menos. Entonces, eso está bajando la úlcera renal. Y preferimos la endoscopía para poder tomar muestras para diagnóstico de la radiología. Y encima es más barata. Encima es más barata. La úlcera, algunas úlceras curan espontáneamente. Curan espontáneamente. Erradicando el helicobacter es menos del 10% recurren y si no, se producen muchas recaídas. Pero no todas las úlceras son iguales. Una úlcera muy grande, gigante. ¿Qué cosa es gigante? Más de 2 centímetros en duodeno y más de 2 o 3 centímetros en estómago. Úlceras dobles, úlceras rebeldes al tratamiento, complicadas, o úlceras que han sangrado, predicen una mala respuesta. No todos son iguales. Endoscopía la preferimos para poder tomar muestras. Nosotros somos un país con mucho cáncer de estómago y mucho helicobacter, entonces las biopsias son un método básico para esto. Y este es el ciclo de la úlcera benigna, es un ciclo que está sacado acá de un libro de portugués. Entonces, tiene 3 etapas. La etapa de actividad de la úlcera, A1 y A2, que está la úlcera más o menos redonda. A2 ya está un poquito menos redonda, un poco alargada, con convergencia y pliegues, la úlcera benigna. La etapa de curación, H, Gil, úlcera más larga como una salchicha que ya está con convergencia, y H2 más pequeña y más larga. Y la etapa 3 de cicatriz, cuya sigla es S de cicatriz. Cicatriz roja, S1 y S2 cicatriz blanca. Se usa esta simplificación antiquísima que tiene más de 50 años, que ya casi no está en los libros. Se la pongo porque en el Perú se usa. La usan médicos del Seguro Social, la usan médicos de las Fuerzas Armadas y se usa. Úlceras gástricas, úlcera gigante, que se observa mucho en viejos. Tiene hasta 10%, puede ser, cuando se biopsia puede haber malignidad. Y en las úlceras clásicas un 3%. Pero la mayoría son benignas. Estas sí requieren tratamiento de larga data. Cuando son personas mayores con esto, yo les doy prácticamente hasta que cicatrice y de ahí un mantenimiento por vida. Úlceras renales únicas o dobles. La doble es más agresiva, su biología. Complicaciones. Como el 20% no les duele, no se cuidan, no se tratan. Entonces debuta con una complicación. Lo más frecuente es la hemorragia, luego la perforación y por último la obstrucción. Hemorragia es un seminario que van a tener, no nos vamos a detallar. Perforación, muy frecuente en mayores, o sea, cada vez la población adulta mayor aumenta y la proporción de adultos mayores que se enferman es mayor. Estos pacientes muchas veces les dan antiinflamatorios sin mayor cuidado y es la principal causa de perforación. Y el adulto mayor es estoico, no se queja. A la menor cosa pedirle una placa de tórax, que es la principal prueba para ver. Y un tratamiento quirúrgico, así con la edad que tenga, si no, va a morir 100%. Va a morir. Y bueno, esto es una perforación, esto es un atlas de ata, por eso se ve así tan grande, no siempre es tan fácil. O a veces se penetra hacia el dorso. Generalmente el tratamiento médico eficaz es mejoría. Ya no requiere cirugía. O obstruye. Generalmente el que obstruye sí tiene historia previa, a diferencia de un cáncer que no tiene historia previa. Y el que se obstruye tiene una historia de 10, 20 años de úlcera, una persona entre sus 30, 40, 50.
Y el cáncer es en gente un poco mayor y un periodo de obstrucción más corto, un mes, 2 meses. Esta obstrucción da un síndrome pilórico que puede ser a veces por edema. Lo descomprimimos con una sonda y le damos terapia agresiva y mejora. O a veces ya tiene que ir a cirugía o dilatación. Tratamiento de la úlcera, la dieta es libre. La persona puede comer lo que desee. Pero inclusive la mayoría de los gastroenterólogos que quiten el condimento, que el ají, que la pimienta, qué sé yo. Entonces, básicamente los pacientes tienen que hacer dieta, pues si usted no le dice que haga dieta, va a decir que ustedes están mal. Pero si el paciente, yo veo un paciente que no es animoso, ni siente que cuando come tal le duele, que coma lo que desee. La dieta es libre. Por supuesto, retiramos aire, tabaco, alcohol, etc. O cualquier medicamento que no es imprescindible. Si el tratamiento es duodenal, salvo que tenga 2 métodos negativos, se le da tratamiento empírico. Si no tiene estudio, se le da tratamiento. No le han hecho ningún estudio. Y para decir que no sea por Helicobacter, tiene que tener dos métodos negativos de diagnóstico. La úlcera gástrica se hay que identificar. Úlcera duodenal se da un tratamiento para el Helicobacter y no necesita una endoscopía de repetición. No necesita. El control del Helicobacter, vamos a ver mañana cómo se puede hacer. En la úlcera gástrica sí. ¿Por qué? Por el cáncer. Tenemos un país donde la principal causa de muerte por neoplasia en nuestro Perú es estómago. Entonces, por esa razón, la úlcera gástrica. Si hay helicobacter de Aines, se trata el helicobacter y se ve el factor de Aines, si es necesario o no. Y si no, tratamiento antisecretor. Los antagonistas de los receptores simetidina, ranitidina, en el Perú solo tenemos ranitidina y tiene ventajas, acción rápida, actúa el mismo día que lo usan ustedes. Pero a la semana ya está con tolerancia y disminuye su efecto al 50%, no baja de eso. Ranitidina, que la FDA americana indebidamente lo ha quitado y acá algunos médicos le siguen eso. De elección, inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, etcétera, etcétera. Estos demoran de 3 a 5 días para lograr el efecto máximo que esa dosis produce en ese sujeto. Quiere decir que si la toman hoy día, que es lunes, probablemente va a tener su efecto adecuado el día viernes. Su uso disminuye y poco a poco también. Si uno lo deja de tomar, va bajando poco a poco, no baja de golpe. Y puede haber hiperacidez de rebote si uno ha tomado por muchos meses. Misoprostol para prevención. Entonces, si uno toma lansoprazol o omeprazol y dice, ya me pasó el ardor, eso se llama efecto placebo. No ha actuado. Demora muchos días. Si quieren un efecto rápido, o ranitidina el mismo día, o si no, un bloqueador de la acidez, pues un antiácido. O pueden combinar, pues. Mientras otro actúa, pero ya van dándole algo los primeros 2, 3 días para que tengan mejoría. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta, a ver, piensen. Mañana vamos a hablar sobre el Helicobacter pylori y el cáncer de estómago. Que esto complementa la úlcera, que es básicamente por la bacteria. ¿Ok, jóvenes? Entonces, mañana a la misma hora, a las 12. Gracias. Gracias, doctor. Sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Liviana.